Buenas noches, mis amados. Aquí una vez más dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos permite una vez más reunirnos a través de este medio, primeramente para adorar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Sabiendo que donde habemos dos o tres reunidos en su nombre, aquí está Él. Y eso es lo más importante, su presencia. Entonces vamos a poner este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios con mucha reverencia, con mucho temor, y dispongámonos con nuestro corazón elevar esta oración delante de Él. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí una vez más agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu redención, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque podemos llegar a ti, Padre, porque dice tu palabra que tú nos anhelas celosamente, Señor, y hoy nos permites una vez más la oportunidad de llegar al trono de tu gracia, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para reconocer, mi Rey, que sin ti nosotros no podemos hacer nada ni somos nadie en Dios. Oh Padre amado, aquí estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, y agradecidos contigo, Señor, porque tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, y gracias a tu misericordia hoy estamos aquí, Padre, escuchando, aprendiendo una vez más de tu palabra, bendito Dios. Oh Padre amado, ayúdanos, enséñanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, mi Rey. Oh Padre amado, gracias por este tiempo. Señor, toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, enséñanos a descansar en ti, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias por el privilegio de hacernos tus hijos, Señor, de amarnos como nos amas, Señor amado. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, gloria a Dios. Seguimos adelante con nuestro discipulado de este año 2020. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos hemos aprendido y queremos seguir aprendiendo? Amén, mi amado. Bueno, en la clase anterior nosotros estamos viendo 8 pasos muy importantes que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, que fueron los que Él utilizó para hacer y equipar discípulos. Vimos de esos 8 pasos, estuvimos estudiando 6. Vamos a recordarlos muy rápidamente, ¿verdad? Que vimos la selección, vimos la asociación, la consagración, vimos la impartición, la demostración y la delegación. Estos fueron los 6 pasos que vimos la clase anterior. Y el 7º paso que vamos a ver en esta noche es la supervisión. La supervisión, el Señor siempre estuvo supervisando. Cuando Jesús asignó a sus discípulos para diversas tareas, Él le dio seguimiento a esas labores, a esas tareas que Él le encomendó a sus discípulos. Él escuchaba su reporte y los bendecía. Cuando estaba con los discípulos, sabemos que nuestro amado Jesús utilizaba preguntas, le mostraba ilustraciones, les advertía y los exhortaba para enseñar a los discípulos lo que ellos necesitaban. ¿Para qué? Lo que ellos necesitaban para alcanzar al mundo. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios cuando dice que la palabra es la que da testimonio de Él, ¿verdad? Y aquí estamos viendo cómo nuestro amado Señor, nuestro amado Jesús, capacitaba a sus discípulos utilizando preguntas, ilustraciones. Sabemos que Él le hablaba a sus discípulos por medio de parábolas, les hacía preguntas. Él siempre estaba supervisando la labor que Él les delegaba a sus discípulos. Entonces, uno de los pasos importantes que utilizó el Señor para hacer y para equipar sus discípulos fue la supervisión, que nosotros también la tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nosotros estamos trabajando con esas personas, cuando nosotros le estamos delegando, todavía no esas tareas tan
que demanden tanta, ¿cómo les digo, mi amado? Sí, cuando nosotros le delegamos tarea, por ejemplo, a esas personas que nosotros estamos discipulando, que le estamos enseñando, ¿verdad? Que tenemos esa misión, lo que estamos nosotros haciendo en estos momentos, nosotros llevamos cuestionarios de repaso, nosotros podemos evaluar. Nosotros tenemos que estar supervisando esas pequeñas tareas, esas pequeñas labores que le estamos colocando a nuestros estudiantes en estos momentos. Ahora en esto que son pocos, ¿verdad? Y que son fáciles, nosotros tenemos que estar supervisando. ¿Para qué? Para que se vuelva un buen hábito, para que se vuelva una costumbre en nosotros de supervisar y la persona se vea obligada, ¿verdad? A dar informe, que eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros como discipuladores y como discípulos. O si no, la persona, nosotros llegamos, sí, le dejamos el cuestionario de repaso, lo que vemos al discipulado. Ay, no, hermanita, que en estos 8 días estuve ocupada, que estuve con los niños, que esto, que lo otro. Siempre, muchas de esas personas nos sacan excusas, pero miren que la labor de nuestro amado Jesús siempre estaba supervisando, siempre estaba encima de sus discípulos. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido aquí con nuestro pastor. El pastor siempre nos está supervisando, siempre nos está reuniendo, siempre nos está pidiendo informe, mi amado, porque eso le da motivación, eso le coloca a uno como interés, ¿verdad? Para hacer las cosas cada día con mayor excelencia para nuestro Dios. Acuérdense que tenemos que dar cuenta. Eso no lo estamos viendo solamente ahora. Desde que nosotros empezamos este estudio, vimos un punto donde es muy importante nosotros dar cuenta y nosotros supervisar y dejar que esa persona, acuérdense de la palabra intromisión, eso fueron una de las primeras palabras que nosotros vimos al empezar este estudio, intromisión, cuando esa persona que se mete en su vida para estar supervisando, para ver qué es lo que usted está haciendo, y es muy importante. Y miren que nuestro amado Jesús nos lo está dando a conocer, que fue uno de los pasos que él utilizó para hacer y para equipar a sus discípulos. Entonces lo tenemos que tener muy en cuenta. Y el octavo paso, mi amado, fue la reproducción. Él esperaba que se reprodujera. Miren que cuando nuestro amado Jesús en Mateo, vamos un momentico a la palabra de Dios, Mateo 9, 36, 38, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Mateo 9, 36, 38, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Entonces dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta nosotros que estaba diciendo nuestro amado Jesús a través de este versículo a sus discípulos? Le estaba diciendo que oraran ¿para qué? Para que el Señor mandara más obrero. Y no solamente, mi amado, les decía que oraran para que el Señor mandara más obreros, sino también los instaba, los motivaba a enseñar a otros a obedecer sus enseñanzas. Y eso lo vemos en Mateo 28, versículo 20. Vámonos un momentico más adelantico, en Mateo 28, que es el versículo lema que nosotros con el que estamos identificando este discipulado, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 28, versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué demandaba el Señor a sus discípulos en ese momento para que se multiplicaran, para que se reproducieran? Lo mismo que nos está demandando de nosotros, que oremos, mi amado, que oremos a nuestro Dios,
que oremos a Él para que mande más obreros, pero no solamente para que los mande, ¿verdad? Sino que también nosotros también podamos ser parte de esos obreros aprobados, de esos obreros preparados para cumplir la gran comisión. Nosotros cuando estamos orando esta parte tenemos que involucrarnos nosotros. Sí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Yo quiero ser de esos obreros que tú necesitas. Mira que ya la cosecha está lista, somos nosotros. Quiero ser ese obrero preparado, ese obrero que está dispuesto a recoger esa cosecha. Eso es lo que nosotros tenemos que orarle al Señor. Y mira que el Señor también, ¿qué los motivaba? Los instaba a enseñar a otros a obedecer sus enseñanzas, a obedecer su palabra. Y lo acabamos de ver en el versículo de Mateo 28, versículo 20, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Qué van a guardar, mi amado? Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, la palabra de Dios. Nosotros esto que estamos recibiendo en este estudio, en este discipulado, como usted le quiera decir, en la escuela bíblica, lo que estamos estudiando cada martes, nosotros tenemos que enseñárselos a esas personas que nosotros estamos discipulando, a esas personas que nosotros estamos preparando. Mire que dice la palabra, enseñándole a que guarden todas estas cosas, todo, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de nuestro amado Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarles a que guarden todas estas cosas, pero que la guarden ¿a dónde? En el conocimiento, en el corazón, para que puedan ponerla por práctica, para que la puedan vivir. Por eso es muy importante que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces todo lo que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros vamos a reflejar. Por eso es tan importante enseñarle a esas personas a que guarden estas enseñanzas, lo mismo que hemos aprendido nosotros. Nosotros esto que estamos aprendiendo en este tiempo, mi amado, tenemos que darlo de gracia. Nosotros ahora que ya las personas que estamos preparando para que bajen a las aguas bautismales, ellos tienen que recibir esto que nosotros estamos recibiendo, porque es que el Señor nos está instando, el Señor nos está motivando a que nosotros les enseñemos, para que nosotros lo llevemos, para que ellos puedan obedecer estas enseñanzas, ¿verdad? Entonces él esperaba que los discípulos se multiplicaran, ¿verdad? Para que encontraran otros discípulos que siguieran a Jesús. Sabemos que esa es la misión del discípulo, multiplicar, no sumar. Acordémonos del video que veíamos a principio de año, que estuvimos viendo bastante tiempito en la iglesia, ¿verdad? La diferencia entre el creyente y el discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Multiplicar. Y eso es lo que el Señor nos está instando a nosotros en estos momentos. Que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos, ¿verdad? Y sabemos que el crecimiento espiritual es un proceso que ocurre con el tiempo, en el contexto de la comunidad. Eso lo tuvimos claro la vez pasada en la clase anterior. En comunidad es que nosotros vamos a crecer, como estábamos viendo, vamos a madurar, vamos a crecer espiritualmente. Y esto es un proceso, mi amado. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Estas son etapas que nosotros vamos a ir viviendo, que nosotros vamos a ir experimentando en nuestra vida hasta que nosotros podamos llevar a ese nivel espiritual que el Señor nos quiere llevar. Acuérdense que el anhelo de nuestro amado Dios es que nosotros crezcamos al nivel espiritual de su Hijo Jesús. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Este crecimiento espiritual ocurre en la comunidad. Por eso en la clase anterior, mi amado, el ejemplo, porque es la decisión de nosotros en qué grupo de comunidad nos vamos a estar nosotros relacionando, con el cual nosotros nos vamos a estar identificando, porque toda la humanidad está conformada por una comunidad, ¿verdad? Por un grupo de personas, pero depende de nosotros de qué lado, ¿verdad? En qué lado, de qué bando vamos a estar, si vamos a estar el que edifica o el desparrama. Entonces miren que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde nosotros vamos a crecer, vamos a ir avanzando, vamos a ir madurando espiritualmente. Entonces, mi amado, el modelo de Jesús para desarrollar seguidores. Este es otro puntico que vamos a desarrollar en esta noche. Mi amado, vimos los 8 pasos, ya quedaron claros, ¿verdad? Los 8 pasos. Entonces ahora nos vamos al modelo de Jesús para desarrollar seguidores. ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? Sus discípulos. Entonces vamos a ver el modelo.
el modelo que él utilizó para desarrollar a sus seguidores. Miren que lo que vimos anteriormente fueron los 8 pasos que utilizó para hacer y equipar discípulos. Ahora vamos a ver el modelo que él utilizó para desarrollar sus seguidores, para desarrollar a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, miren, mi amado, que nuestro amado Jesús llevó gradualmente a sus discípulos a través de un proceso que permitió ser dignos de confianza y ser portadores del evangelio. Es un proceso, son etapas, son niveles que ellos vivieron con nuestro amado Jesús, y eso los permitió ser dignos de confianza y ser portadores del evangelio, como vimos la vez pasada. No solamente el Señor nos demuestra su amor, sino también nos da su confianza, porque Él a nosotros nos ha encomendado esa labor, esa tarea, esa gran comisión. Entonces, miren, los 12 discípulos llegaron hasta el final de su última relación con Jesús, pasando por varios grados, pasando por varias etapas. Y eso es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Si nosotros hemos seguido la secuencia de este estudio bíblico, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que hay muchos puntos que nosotros tenemos que valorar, que debemos de tomarlo, que tomamos, mi amado, si estamos tomando notas, si tenemos un cuaderno, es muy importante que nosotros anotemos y lo tengamos en cuenta, que no solamente escuchemos cuando cada martes que está la clase, que está el estudio, no, vamos a tomar nota y vamos a evaluarnos y vamos a aplicarlos a nuestra vida. Miren que vimos los 8 pasos para formar y equipar discípulos. Ahora vamos a ver unas etapas que el Señor utilizó para desarrollar esos seguidores. 4 etapas. Entonces vamos a tomar nota. Miren que la primera etapa, miren que estas etapas, ¿por qué las vamos a ver? ¿Por qué las estamos estudiando? Las vamos a estudiar en esta noche. Porque en estas etapas vamos a distinguir el compañerismo que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Cómo fue ese compañerismo? ¿Cómo fue que él fortaleció esa amistad con ellos? Él la fortaleció a través de 4 etapas. Y ahora la vamos a ver. Y la primera etapa, ¿cuál fue? Ven y ve. Ven y ve. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿verdad? La segunda etapa, ven y sígueme. Ven y sígueme. La segunda, ven y quédate conmigo. La cuarta, permanezcan en mí. Bueno, mi amado, cuando el Señor Jesús en la primera etapa le dice a sus discípulos, ven y ve, Jesús quería que sus discípulos conocieran a Dios mismo. Así que Él comenzó haciéndoles esta invitación. Ven y ve, ¿verdad? Es la presentación de Él mismo, porque sabemos que quien conoce al Hijo conoce al Padre, y quien conoce al Padre conoce al Hijo, ¿verdad? Entonces Él está haciendo la presentación de Él mismo, porque Él quería que sus discípulos conocieran a Dios mismo a través de Él, y es ahí donde Él comienza con esta primera etapa. La relación más revolucionaria es que Dios nos creó para que nos gozáramos con Él. Esa es la relación más revolucionaria. Relación revolucionaria, ¿verdad? Y esto es lo que Dios... Es por eso fue que Dios nos creó, mi amado, para que nosotros nos gozáramos con Él, para que nosotros lo conociéramos a Él, para que nuestra vida fuera agradable con Él, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vemos a través de unos siervos que vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios, que es Felipe, Andrés, Pedro y Natanael. Experimentaron durante sus primeras horas con Jesús. Esto es lo que nosotros vemos ahora si ustedes lo ven en la palabra de Dios, en el capítulo Juan, capítulo 1. Yo sé que es para que nosotros tomemos nota, mi amado, porque si estudiamos o nos ponemos a leer versículo por versículo, se me va el tiempo. Pero es muy importante que nosotros tomemos nota. Vayamos a Juan 1, del 35 al 51. Si nosotros leemos, ¿verdad?, esta porción bíblica, nosotros nos vamos a dar cuenta que en estos versículos bíblicos vamos a ver cuando Felipe, Andrés,
Pedro y Natanael estuvieron esa invitación. Fue cuando Jesús se acercó a ellos y les dijo que vinieran a él, que vengan y vean, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora, más adelante, mañana o después de este estudio, usted se lee con cuidado, con mucho interés el versículo de Juan capítulo 1 del 35 al 51, usted se va a dar cuenta la actitud de estos 4 varones cuando el Señor llegó a sus vidas, ¿verdad? Entonces, mi amado, parafraseando un poco, nos vamos a dar cuenta que nuestro amado Dios fue quien preparó los corazones de estos hombres para conocer a Jesús. Si no, vamos a leerlo, o ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que quien preparó los corazones de estos 4 varones fue nuestro amado Dios. Cuando el Señor pasó junto a ellos, simplemente los invitó a venir y ver lo que Él hacía. Vengan y vean, ¿verdad? Dios ya los había preparado todo, Si nosotros nos vamos a estudios, ¿cuál fue? Yo no sé si fue en la segunda, los discípulos de Juan el Bautista. Cuando vimos lo de los discípulos de Jesús, nosotros estuvimos compartiendo que hubieron 2 discípulos de Juan el Bautista, que fueron Andrés y Felipe, que cuando vieron a Jesús, ellos enseguida se vinieron. Ellos aceptaron la invitación que Jesús les estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Ellos estaban listos para seguirlo. Entonces, mi amado, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que nuestro amado Dios, a través de Juan el Bautista, había preparado el corazón de estos 2 discípulos para que cuando Jesús llegara a su vida, ellos enseguida tuvieran ese deseo, esa necesidad de seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque esa era la persona que ellos querían seguir. ¿Por qué? Porque ya el Señor había colocado ese sentir en sus corazones, y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿quién es el que coloca ese querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros? Es nuestro amado Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y miren que ya ellos estaban listos, ellos entendían que nuestro amado Jesús era real. Y miren que Él infundió en ellos, en esos hombres, la pasión que necesitaban para reclutar a sus familias para que también lo siguieran. Miren que solamente no fue que el Señor tocó sus vidas en el momento que hizo la invitación, sino que ellos sentían ese deseo, ellos tenían esa necesidad de que alguien llegara a darle sentido a su vida, y eso lo hizo Jesús, pero no solamente en ellos, miren que Él infundió en esos hombres la pasión, esa motivación que ellos necesitaban para reclutar a sus familias, para que también siguieran a Jesús. Y eso es lo que nosotros hemos debido de sentir, lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, esa pasión, entender que nuestro amado Jesús es real, que cuando Él llega a nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, ya nosotros no vamos a hacer lo mismo, y eso debemos de sentirlo nosotros en nuestro corazón, y que sea tanto la pasión y sea tanto ese fuego, ese avivamiento que hay en nuestra vida para que nosotros haya un sentir también de reclutar a nuestra familia, para que nuestras familias también lo sigan a Él, ¿verdad? Y entonces, mi amado, y esta es la manera natural en la que crece el reino de Dios. Esta es la manera natural en la que crece el reino de Dios. ¿Por qué, mi amado? Si el Señor viene y me dice, ven y ve, y yo siento esa pasión, y yo siento ese deseo, y eso que me hierve a mí por dentro, que no solamente es para mí, no soy egoísta, sino que también voy a reclutar a mi familia. Así, mi amado, así, de esta manera natural, de esta manera sencilla, es que va a crecer el reino de Dios, porque uno va trayendo al otro, y así simultáneamente nosotros vamos a ser esos instrumentos útiles, como fueron estos varones en las manos del Señor, como fueron estos varones cuando Jesús les hizo la invitación, ¿verdad? Vamos a ser útiles y vamos a ayudar a extender el reino de Dios, ¿verdad? Pero eso es cuando nuestro amado Jesús vive en nosotros, cuando
cuando vive en alguien y ese alguien se convierte en guía espiritual de quienes desean venir a ver. Miren que una vez que Cristo vive en alguien, una vez que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a convertir en guía espiritual de quienes desean venir y ver. Entonces, miren que todo tan profundo, mire a dónde nos lleva esto. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo que nosotros tenemos unas etapas, ¿verdad? Un crecimiento espiritual. Por eso es tan importante nosotros llegar a la madurez espiritual, porque nosotros vamos a convertirnos en esos guías espirituales de quienes desean venir y ver, de quienes el Señor les haga esa invitación. Y nosotros, para ser esos guías espirituales, debemos de llegar a una madurez, mi amado. Por eso no es el neófito, no es el que todavía está en contienda, en división, el que anda de un lado para otro, que quiere oír lo que estuvimos compartiendo, la palabra, fábulas ni nada de eso. No, que quiere escuchar la palabra a su conveniencia. No, nosotros tenemos que llegar a esa madurez espiritual, como aprendimos a través del versículo que nos habló el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que crecer, avanzar espiritualmente. Y miren cómo damos nosotros testimonio de que somos maduros espiritualmente, cuando nosotros nos convertimos en guías espirituales para esas personas que desean venir y ver, ¿verdad? Porque vimos que uno de las evidencias de que nosotros somos maduros espiritualmente es cuando nosotros servimos al reino de Dios, y cuando nosotros somos esos guías espirituales, que somos esos discipuladores, que somos esos que llevamos el consejo, que oramos, que estamos pendientes, que visitamos al enfermo, que ayunamos, que oramos, que intercedemos, ¿verdad? Estamos dando muestra de esa madurez espiritual. Por eso es muy importante, mi amado, es muy importante. Miren que todos estos puntos clave que hemos visto a través de este discipulado han sido para nosotros aprender, para nosotros prepararnos para poder ser verdaderamente esos guías espirituales, Entonces, el primer paso es invitar a gente a venir, ¿verdad? La cual debe concederse un tiempo y espacio a aquellos que buscan a Dios. Cuando nosotros le decimos a esas personas que las invitamos a venir, eso tiene un punto clave, ¿verdad? Esas personas, ¿eso qué significa? Conceder tiempo y espacio a aquellos que buscan de Dios. Lo que ellos deben de ver es la realidad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Lo que ellos deben es la realidad de Dios en sus vidas. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios, mi amado, orar a Dios. Tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para que reconozcan que Dios está trabajando y presentarle nosotros la realidad de Cristo a quienes lo buscan. Entonces, mi amado, lo que ellos deben de ver es la realidad de Dios en sus vidas. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Simplemente orar para que reconozca, simplemente orar, ¿verdad? Y reconocer que nuestro amado Dios es el que está trabajando en la vida de esas personas. No somos nosotros solamente somos ese instrumento que el Señor está utilizando, ¿verdad? Somos esos guías espirituales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar y pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que actúe en esa persona que nosotros estamos ganando para Cristo. El Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, es el que va a convencer, a esa persona. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es orar, mi amado, orar y presentar la realidad de Cristo a quienes lo buscan. Esas personas que vienen, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarles la realidad de Cristo, ¿verdad? Que presentarles el plan de salvación, decirle por qué Cristo vino aquí a la tierra. Sabemos, ¿verdad? Todos sabemos el plan de salvación. Darle a conocer ese plan de salvación, que de tal manera darle a conocer la magnitud del amor, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros, pero nosotros estamos orando sabiendo que el que va a hacer la obra, el que está haciendo el trabajo en cada uno de
de ellos es nuestro amado Dios a través del Espíritu Santo de Dios, y solamente nosotros somos instrumentos. Miren, como vimos hace un rato, que Juan el Bautista fue el que preparó el camino, fue el que preparó, ¿verdad? Para cuando llegara la invitación de Jesús a esos pescadores, a esos 2 discípulos, ya ellos estaban preparados. Pero ¿quién fue en sí el que hizo la labor? Nuestro amado Dios. Es por nuestro amado Dios que nosotros estamos aquí preparándonos a través de la palabra, que llegamos al Centro Cristiano Buenos Aires, que hacemos parte de un ministerio, que somos líder de un grupo homogéneo. Solamente fue porque nuestro amado Dios trabajó en nosotros y sigue trabajando en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, mi amado, los discípulos tuvieron la maravillosa experiencia de aprender de Jesús mismo cómo servir a los demás. Y cuando los discípulos aprendieron de Jesús, tuvieron esa hermosa experiencia de aprender de Jesús mismo, de cómo servir a los demás, es cuando nos vamos a dar cuenta que ellos van a ir siendo introducidos al ministerio, ¿verdad? Al ministerio, porque cada uno de ellos tuvo un ministerio, pero sabemos que el ministerio que el Señor nos ha dado a todos, primeramente, es el ministerio de la reconciliación. Entonces, Jesús, a través de sus experiencias en común, enseñó a los discípulos que el ministerio no se trataba de ellos, sino de aquellos a quienes servían. Miren que tenemos que tener muy en cuenta que Jesús enseñó a sus discípulos que el ministerio no se trataba de ellos, lo mismo que nos está enseñando a nosotros en esta noche. El ministerio no se trata de nosotros, mi amado. El ministerio no es de nosotros, sino de aquellos a quienes nosotros le vamos a servir, a quienes le estamos sirviendo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta. Juan capítulo 2, del versículo 1 al 10. Vamos a ver 3 episodios. No, aquí vamos a ver uno, perdón, mi amado. Vamos a ver el primer milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Que fue en las bodas de Caná de Galilea. Entonces, aquí que nos podemos dar cuenta que Jesús le estaba sirviendo a la gente. Miren que si ustedes lo leen con más tiempo, yo lo estoy parafraseando en estos momentos, pero si nosotros leemos el Juan capítulo 2 del 1 al 10, podemos ver el primer milagro en Canaán, en las bodas de Canaán. Y que vemos aquí el servicio que el Señor le estaba brindando a esas personas, nuestro amado Jesús. Si nosotros nos vamos más adelantico, en el capítulo 3, ahí mismo del 1 al 12, si nosotros leemos, podemos ver el encuentro clandestino que tuvo nuestro amado Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Él tuvo una conversación, una entrevista con Nicodemo. Y si nos vamos más adelante, en capítulo 4 de Juan, del versículo del 1 al 26, podemos ver la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Miren, Jesús convirtió el agua en las bodas de Caná. Demostró su voluntad de ayudar a la gente de manera práctica y común, ¿verdad? El Señor demostró ahí que quería ayudar. La entrevista de Jesús con Nicodemo no pudo haber sido más clandestina. Sabemos que fue en la noche, fue una reunión secreta en medio de la noche, en la que Nicodemo llegó de visita y luego salió sigilosamente de la presencia de nuestro amado Jesús. Miren que ya estamos viendo 2 episodios a través de la palabra de Dios que nos está mostrando nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y finalmente estamos viendo la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. ¿Y qué nos está mostrando Jesús a través de este diálogo que tuvo con esta mujer? Miren que Jesús tenía un interés personal en lo más despreciado de la sociedad. Personas en que de pronto sus discípulos habían evitado hablar con ellas, aún las hubieran ridiculizado, ¿verdad? Si hubieran tenido la oportunidad. Pero aquí estamos viendo la actitud de nuestro amado Jesús. Estamos viendo cómo sus discípulos tuvieron la maravillosa experiencia de aprender de él mismo, del mismo Jesús, viendo cómo él servía a las demás personas. Aquí vemos
Aquí vemos estas tres historias, ¿verdad? Y nos dicen algo fundamental acerca de cómo funciona el reino de Dios y la gran variedad de formas en que una persona puede afectar a otra. Miren que la gran variedad de formas que una persona, ¿quién está afectando a las personas en estos momentos? Lo que estamos viendo, nuestro amado Jesús, ¿verdad? Miren, de diferentes maneras, de diferentes variedad, como dice aquí, ¿verdad? En que una persona puede afectar a otras para bien. Podemos ver que primero, cómo afectó Jesús cuando convirtió el agua en las bodas de Canaán. Después cuando se encontró con Nicodemo, que le estuvo compartiendo del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y cuando habló con la mujer samaritana sobre los verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que una persona puede afectar positivamente para bien a diferentes grupos de personas, a diferentes grupos de comunidades. Y aquí lo estamos viendo a través de nuestro amado Jesús. Y esto, ¿qué hizo? Que los discípulos aprendieran de él, porque los discípulos estaban aprendiendo de las experiencias que Jesús les estaba mostrando a través de su diario vivir, ¿verdad? Entonces es cuando los discípulos aprenden y ahí es donde ellos van a empezar a introducirse al ministerio que Jesús les estaba dando a conocer en esos momentos. Entonces, mi amado, la manera en que nosotros ministramos debemos de tener mucho cuidado porque dice mucho de nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decidimos lo que elegimos hacer hasta convertirlo en un hábito forma nuestro carácter. Después nuestro carácter va a afectar a la gente que nos rodea. Eso lo tenemos nosotros bien claro y nosotros también vemos a través de vida en la palabra cómo el Señor forma nuestro carácter. El Señor tiene que formar nuestro carácter primeramente para nosotros poder vivir en comunidad. Y miren que va entrelazada la clase de vida en la palabra, porque el Señor primero nos habla sobre ese regalo de la salvación, ¿verdad? Pero para nosotros poder obtener ese regalo, nosotros tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestro carácter, que tenemos diferentes puntos que el Señor trabaja en nuestro carácter por medio de la disciplina, por medio de la prueba, por medio de la tentación, ¿verdad? Por esos medios es que el Señor está formando nuestro carácter y tenemos que tener muy en cuenta porque la manera en que nosotros ministramos, sabemos que ministrar es servir, de esa manera tiene que ver mucho con nuestro carácter. Entonces, mi amado, nuestro carácter afecta a la gente que nos rodea y Jesús ministraba directamente de lo que era su carácter. Nosotros en clases pasadas, en la clase anterior, vimos cómo los discípulos adoptaban el carácter de su líder, ¿verdad? Que muchos de la comunidad, de los que estaban alrededor de ellos, los identificaban como discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían adoptado el carácter de su líder. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque miren que estamos viendo que el carácter, que cuando nosotros servimos, cuando nosotros ministramos, estamos dando a conocer nuestro carácter. Dice mucho de nuestro carácter, ¿verdad? Y podemos ver que Jesús, ¿qué hizo? Jesús ministraba directamente lo que era su carácter y sabemos la característica del carácter de Jesús, cuál fue, que tuvo una vida de humildad, de sumisión, de sacrificio y servicio. De humildad, de sumisión, sacrificio y servicio. Y esos puntos también lo vimos nosotros anteriormente. Entonces, cuando la gente común actúa en fe, Dios actúa a través de ella. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta misma manera como actuó nuestro amado Jesús, con ese carácter que Él mismo eligió, porque somos nosotros, mi amado, los que vamos a elegir cómo vamos a vivir nuestra vida, si vamos a vivir en humildad, en sumisión, en sacrificio, en servicio. Acuerden que hay dos grupos, ¿verdad?, de comunidad. Entonces, somos nosotros los que vamos a elegir. Somos nosotros los que vamos a elegir qué vida vamos a vivir nosotros, si vamos a ser de edificación o vamos a desparramar. Entonces eso es algo personal, algo que nosotros debemos de tomar la determinación, así como nuestro amado Jesús lo tomó. Y miren que cuando nosotros actuamos de esta manera, en fe,
Dios va a actuar a través de nuestra vida. Entonces, la necesidad más apremiante de la mayoría de las congregaciones, de las iglesias del siglo XXI, de las iglesias locales, es que nosotros debemos apropiarnos de la verdad de que todos somos ministros, de que todos somos ministros del Señor. Mi amado, esa es una verdad que nosotros debemos de tener aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, de que todos somos ministros de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Que no nos lo creemos, que no lo vivimos como nos dice la palabra de Dios. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, somos ministros del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, la mayoría de cristianos, ¿verdad?, ven su fe y vida en la comunidad de la congregación como una manera solamente de recibir beneficios de nuestro amado Jesús. Por eso es que vemos la vida, o muchos ven la vida de esa manera, solamente para recibir los panes y los peces, como escuchamos una vez una prédica, ¿verdad? O solamente lo vemos como una tarjeta de pase al cielo, para que nos dé la salvación. No, mi amado, el ministro va más allá. El ministro se compromete, el ministro tiene esa conversión, tiene esa identidad con nuestro amado Jesús. Por eso es muy importante que nosotros nos apropiemos de esta verdad, que todos somos ministros del Señor. Y acuérdense, mi amado, que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos en comunidad como si fueran mejores que nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos mejor que nadie. Todos, para nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos doblegar, para que nosotros podamos rendir, para que nosotros podamos menguar, para que Cristo pueda verdaderamente crecer en nosotros cada día. Miren que si nosotros, el carácter de nosotros juega un papel muy importante en nuestra administración y en nuestro servicio. Pero entonces, esto es lo que pasa, mi amado. Para nosotros poder ver una transformación espiritual, personal en cada uno de nosotros debemos de regresar a la clase de ministerio que Jesús dejó como modelo, ¿verdad? Y ya nosotros creo que lo estamos haciendo, porque nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Que estamos aprendiendo de nuestro amado Jesús. Estamos cada día, cada martes que nosotros nos unimos, que nos reunimos para seguir aprendiendo, para seguir escuchando de su palabra, de sus enseñanzas. Estamos regresando al ministerio que Jesús dejó como modelo, porque Él nos dejó modelo, mi amado. Mire que nos ha dejado las pautas, los puntos. Mire que ahora estamos viendo las etapas, vimos los 8 pasos para formar y para equipar discípulos. Todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos aprendiendo, estamos regresando nuevamente, ¿verdad? A aprender de ese ministerio que Jesús nos ha dejado como modelo. Mi amado, debemos de entender que siempre en la iglesia va a haber problemas, ¿verdad? Y la gente siempre va a tener problemas con las iglesias. Y aún así, mi amado, es el único lugar en que nosotros debemos de estar. Es el único lugar donde nosotros debemos de convivir, donde nosotros debemos verdaderamente hacer parte de esa comunidad. Debemos de darnos cuenta de que la manera en que ministremos es tan importante como el resultado final. Necesitamos seguir a Jesús y edificar el reino a su manera, edificar el reino de Dios, ayudarlo a multiplicar, a crecer a la manera de Jesús y no a la manera nuestra, no a la manera de que nosotros vemos las cosas por nuestra cultura, por nuestra época, por lo que estamos viendo, por lo que estamos viviendo. No, nosotros debemos seguir a Jesús y edificar el reino a su manera, y así es que nosotros vamos a ver un resultado final exitoso, un resultado final positivo. Entonces, mi amado, pero tenemos que ver que tenemos que hacer una transformación espiritual, personal en nuestra vida. Y eso, ¿cómo lo tenemos nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo, mi amado? Buscando, aprendiendo, estudiando,
escudriñando la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Sacando ese tiempo para tener esas disciplinas espirituales. Todo eso, mi amado, todo eso nos va a ayudar a nosotros a edificarnos, a crecer espiritualmente, y esto nos va a ayudar a nosotros a conocer a nuestro amado Jesús a través de su palabra, a través de su manual de vida, y esto vamos a edificar el reino a su manera, no a la manera de nosotros, ¿verdad? Entonces, sabemos que, miren que las experiencias que vivieron los discípulos de Jesús, eso lo ayuda ya a ellos tener una visión de su ministerio, un ministerio local, ¿verdad? Y común, todos ahí en la comunidad tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Eso lo aprendemos a través de la palabra local. O sea que en ese momento ellos no iban para otros países ni nada, local, aquí a nivel local, el barrio, el vecino, el amigo, el que está cerca. Entonces, pero la misión que ellos tenían que hacer era ministrar, la misión que era ministrar, que sabemos que es servir a otros, ¿verdad? La misión incluye, debemos de tener en cuenta, la misión incluye servir a otro. ¿Y qué estamos nosotros, qué está demandando el Señor de nosotros en este momento? Que cumplamos la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión que nos ha encomendado en el capítulo de Mateo, capítulo 28. Entonces, mi amado, entonces, ¿qué demanda esta misión de nosotros? Que tenemos que servirles a otros. Pero se relaciona directamente a la instrucción de Jesús, quien llevó a cabo la misión para su Padre. La misión da al ministerio un sentido de propósito, una vida con propósito, ¿verdad? Esa misión da a nuestro ministerio un propósito, algo por el cual nosotros nos estamos enfocando, algo por el cual nosotros estamos viviendo, estamos levantando, nos estamos preparando, ¿verdad? Porque tenemos un propósito de cumplir esa misión que le da vida a nuestro ministerio, a lo que el Señor ha demandado de nosotros. Jesús introdujo la misión cerca del final del periodo de ven y ve, después de hablar con la mujer samaritana. Ella regresó a su pueblo para contar a la gente sus experiencias con Jesús, ¿verdad? Y en ese lazo los discípulos se regresaron de comprar comida en el mercado local. Vamos un momentico a la palabra de Dios en Juan 4. Juan 4 del 31 al 35. Vamos a leerlo. Miren que Jesús introdujo la misión cerca del final del periodo de ven y ve. Y lo vamos a ver a través de la porción bíblica cuando el Señor tiene la conversación con la samaritana. Ella regresa a su pueblo para contarle a la gente sus experiencias con Jesús. Muchos hemos leído, sabemos la historia de la mujer samaritana y después todo lo que ella vivió y lo que experimentó cuando fue a su pueblo y lo que experimentaron todos los que la escucharon, ¿verdad? En ese lazo de ese tiempo, los discípulos regresaron de comprar comida en el mercado local, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús se encontró, parafraseando, se encontró en el pozo ese con la mujer samaritana, pero sus discípulos, ¿qué habían salido a hacer? Ellos habían salido a comprar comida en el mercado local. Y cuando ellos regresan, ¿qué le dicen a nuestro amado Jesús? Vamos a leer la palabra de Dios del 31 al 35. Él les dijo, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo a Rabí, come, le estaban diciendo, maestro, come, le estaban diciendo a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo nuestro amado Jesús? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miren, mi amados, a través de este versículo, cómo podemos observar la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Observamos la sabiduría de Jesús cuando Él dijo, ven y ve. Los discípulos no sabían cuánto cambiarían sus vidas, ¿verdad? Y entonces Jesús le presentó un gran desafío, su gran comisión. Porque miren que el versículo que acabamos de leer, ¿qué le dice nuestro amado Jesús?
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando él les dijo, ven y ven a sus discípulos, ellos no sabían que su vida iba a dar un cambio total, que iba a haber una vida nueva para ellos, ¿verdad? Entonces es cuando Jesús le presenta ese gran desafío de la gran comisión. Lo mismo el desafío que nos está haciendo a nosotros, porque así como les habló a sus discípulos a través de este versículo, mis amados, que él les está diciendo que la comida es que él haga la voluntad del que le envió y acabe su obra. Así nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Él nos desafió, él nos está retando para que nosotros cumplamos la gran comisión, así como lo hizo con sus discípulos. Él empezó, mi amado, por mostrarles cómo cambiarían su vida, su comida. ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Jesús abrió las puertas a la vida sobrenatural, ¿verdad? A algo que naturalmente no tenía sentido para ellos, ¿verdad? Exponiéndose él mismo ante ellos y después modelando la naturaleza del ministerio. Entonces, mi amado, miren que Jesús abrió las puertas a lo sobrenatural, exponiéndose él mismo ante ellos. ¿Ante quién? Ante sus discípulos, lo mismo que se está exponiendo ante nosotros en estos momentos a través de la palabra de Dios, y después modelando la naturaleza de su ministerio. Jesús dijo a sus discípulos que debían actuar, pero antes que se incorporaban a la obra de la misión, les dijo que regresaran a sus casas, ¿verdad? El Señor les da, que saben que ellos, les dijo a sus discípulos que ellos debían de actuar, pero antes de esto, que se incorporaran a la obra, perdón. El Señor les dijo a sus discípulos que debían de actuar, ¿verdad? Pero antes de que ellos se incorporaran a la obra de la misión, de la gran comisión, ¿verdad? Él les dijo que regresaran a sus casas y pensaran acerca de esto, acerca de esta misión que él les había encomendado, mientras él salía a su propia misión. Lo que siguió fue un periodo intermedio entre la fase del ven y ven y la siguiente invitación de Jesús de ven y sígueme, ¿verdad? Miren, un periodo intermedio, hubo un periodo, un corto tiempo entre la fase cuando él le dice a sus discípulos ven y ve, y ahora la siguiente invitación de Jesús, que es de ven y sígueme. Durante este tiempo, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Natanael y Felipe y otros regresaron a sus oficios, ¿verdad? Sabemos que hubo un tiempo intermedio entre estas dos etapas. Acuérdense que estamos viendo las 4 etapas que nuestro amado Dios, que nuestro amado Jesús nos está enseñando a través de la palabra, a través de la historia, que fueron fundamental en el compañerismo que tuvo él con sus discípulos, que la amistad fue un punto clave entre Jesús y sus discípulos. Pero estamos viendo que en el intermedio de la primera y la segunda etapa, vemos que Pedro, Andrés, como les dije ahora, Felipe y otros regresaron a sus oficios. Los pescadores tuvieron mucho tiempo para reflexionar en la experiencia que cambió su vida, ¿verdad? Que representaba estar con Jesús, porque ellos tuvieron un corto tiempo, todo el tiempo que ellos estuvieron, que experimentaron con Jesús. Miren que vivieron esas experiencias que Jesús tuvo con la mujer samaritana, con Nicodemo y muchas historias que vemos a través de la palabra, ¿verdad? Ellos habían pasado tiempo con él observando la naturaleza del ministerio y escucharon el desafío de la misión. Cuando más adelante él los invitará diciendo ven y sígame, ya ellos estarían listos. Esta fase, como Jesús formó a sus discípulos, muestra la importancia de preparar a la gente para el ministerio y la misión. Es muy importante esta parte que los discípulos vivieron con nuestro amado Jesús, que experimentaron con él. ¿Por qué? Porque estas fases de ven y ve, de ven y sígueme, va a crear una sed en la gente para que desee más, ¿verdad? Pero esto requiere tiempo y esfuerzo, mi amado. En la primera etapa, los discípulos experimentaron
quién es, lo que hace, quién es Cristo, ¿verdad? Lo que hace y lo que hará con ellos. Miren que acabamos de ver la primera etapa, que es ven y ve. ¿Y qué es lo que experimentan sus discípulos? ¿Qué es lo que están viendo sus discípulos en esta primera etapa? ¿Quién es Cristo? Lo que hace y lo que hará con ellos. Entonces es muy importante, pero miren que esto no sucede de la noche a la mañana, porque es que nosotros queremos ver resultados en el acto, mi amado. Queremos ver resultados que si hoy le hablamos a la persona, ya nosotros queremos ver los resultados en esa persona el día de mañana. No es así, no es así. Miren que hay dos etapas. Acabamos de ver la primera, ¿verdad? Ven y ven. Y para la próxima clase vamos a ver la segunda, que es ven y sígueme. Pero miren tan profunda la primera etapa, cuando el Señor los invita a que vengan y vean qué es lo que experimentan los discípulos a través de esta primera etapa. Están experimentando quién es Cristo, lo que Él hace y lo que hará con ellos en la primera etapa. Pero esto requiere de tiempo y esfuerzo, mi amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esta labor necesita, esta misión que el Señor nos está encomendando, requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio. Porque tenemos que pagar el precio, mi amado, para ver los resultados en esas personas que nosotros estamos ganándonos para Cristo, para discipularla, para darle a conocer el plan de salvación, para darle a conocer de las maravillas que Jesús tiene para su vida, de esas promesas que nosotros cada día vemos a través de la palabra. Pero eso no es de hoy a mañana. Miren que eso es un proceso, mi amado. Y cuando Jesús le hace la invitación, eso lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver dos puntos clave, que eso nos va a abrir a nosotros nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque este estudio está fenomenal, mi amado. Yo quiero verdaderamente que nosotros nos identifiquemos, que nosotros, yo no sé, mi amado, yo estoy enamorada de este estudio. Yo no sé si con esa pasión que, quiero como seguir, pero claro que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y ya tengo 57 minutos, ya ahorita voy a cumplir la hora. Pero ahora, a través de estos puntos, de estas etapas, mi amado, ven y ve, ven y sígueme, ven y estás en la palabra de Dios, mi amado. Eso no es que lo hemos sacado de otro lado. Si usted lee la palabra, ven y ve, ven y sígueme, ven y quédate conmigo y permanezcan en mí. Miren esas 4 etapas tan hermosas que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Que distinguen a los discípulos de Jesús con Él, porque vemos que es una gran diferencia. Nosotros anteriormente vimos las clases discípulos de Juan el Bautista, los celotes y todo eso, pero es que estos discípulos de Jesús y nosotros tenemos que marcar algo diferente, que las personas vean que somos verdaderamente discípulos de Jesús como ellos, ¿verdad? Porque tomaron el carácter de su líder, y muchos decían, sí, estos son los discípulos de Jesús, estos son los seguidores de Jesús. Acuérdense que cuando Pedro, ¿verdad?, decía, no, que habla como él, que se viste como él. Pero bueno, eso es algo acá que se me vino a la mente. Pero mi amado, nosotros nos tenemos que identificar, ¿verdad? Pero qué bonito esta primera etapa, me cautivó, me gustó, y yo sé que espero que a ustedes también sea de edificación, que lo tomemos, ¿verdad? Y tomemos lo bueno y aprendamos y lo podamos poner por obra. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de seguir aprendiendo de su palabra, gracias a su amor y a su misericordia, mi amado, porque la palabra de Dios nos dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Y esta es una forma de que nosotros lo estamos buscando, ahora que podemos, en el tiempo de la gracia. Mi amado, vamos a darle gracias al Señor, gracias por nuestra vida, gracias por esta oportunidad, gracias porque tenemos oídos para oír, ojos para estudiar la palabra, para leerla, ¿verdad? Labios para orar, para alabarle, para glorificarle. Tenemos que estar agradecidos con el Señor, aún por la mínima cosa que nosotros pensamos que es insignificante. Delante de nuestro Dios vale mucho. Amén.
Entonces, mi amado, les cuento, me tocó grabar la clase 2 veces. Esta es la segunda, porque la primera me la dañaron. Pero la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Bueno, amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más agradecidos contigo por esta noche tan especial, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, bendito Rey. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de seguir escuchando, Padre, tu palabra a través de este discipulado. Dios, gracias, Señor amado, bendito Rey. Permite, Padre, que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido, Señor, porque sabemos que tú nos estás preparando, como preparaste a tus discípulos, Señor amado, para ir a recoger las cosechas que ya están listas, Señor amado. Por eso te oramos a ti, Señor amado Padre Celestial, para que seas tú mandando esos obreros, Señor, pero que nosotros hagamos parte de ese equipo, bendito Dios, obreros aprobados por ti, para que estemos dispuestos a cumplir la gran comisión, esa gran tarea que tú nos has encomendado, Señor. Que oremos como dice tu palabra, bendito Dios, y que los instemos a enseñarle para que obedezcan tus enseñanzas, Señor. Ese es el punto que tú nos has encomendado a través de la gran comisión, Padre, que los enseñemos a que guarden todas estas cosas, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Dios, ayúdanos a ser verdaderamente hacedores de tu palabra, que no seamos solamente oidores, bendito Dios. Gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque eres tú el que nos has sostenido, Señor. Eres tú, Padre, al que has mandado la provisión para la necesidad en el momento indicado, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, Señor. Oh, bendice cada estudiante, cada oyente, bendito Rey, que ha dispuesto en su corazón esta noche de recibir este estudio, Dios. Oh, Padre amado, yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que seas tú bendiciéndolo en cada área de sus vidas, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Padre. Yo te pido que seas glorificándote de una manera especial en cada uno de ellos, Señor. Oh Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por la sabiduría, por el conocimiento, por el entendimiento, Padre amado, que tú estás derramando sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados, mi Dios les bendiga. Los quiero mucho. Chao.